Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión con la que queremos finalizar el Foro Trilateral Europa, América Latina, Norteamérica, que es una convocatoria que periódicamente organizamos en la Secretaría General Iberoamericana junto con el Real Instituto Elcano y Atlantic Council para revisar el estado de las relaciones transatlánticas y que este año hemos querido dedicar al estado de las cumbres, luego vamos a hablar específicamente de eso. Pero antes de nada, quiero agradecerles su presencia, quiero agradecer toda la presencia, desde luego, y la participación de quienes han estado en nuestro foro y a quienes se han prestado para conversar ahora más específicamente con todos ustedes. Pero antes de nada, quiero darle la palabra al secretario general adjunto de la Secretaría General Iberoamericana, el embajador Federico Ludovice, para la apertura institucional. Hola, queridos amigos. Solo para decirles que estamos llegando al final de este proceso, de este Foro Trilateral Europa, América Latina, Norteamérica. Y este año, como decía Cristina, pues nos debruçamos mucho por la análisis de la diplomacia de las cumbres, su impacto internacional y la forma quizá distinta, pero complementar cómo se procesan estas cumbres. Y creo que vamos a tener algunas conclusiones importantes sobre los contenidos de lo que discutimos y, y creo que llegamos por lo menos a una conclusión importante que es, sigue vigente la necesidad del diálogo y la necesidad de la realización de las cumbres, importantísima. Pero también llegamos a una conclusión que es necesario adaptarlas un poco al ambiente político actual. Y en ese sentido, nosotros aquí hablamos más de nuestra cumbre iberoamericana, pero la cumbre de las Américas, la UECELAC, son formas distintas de agregar políticamente los Estados miembros, pero tienen cosas complementares y gustaríamos también que no haya tantos solapamientos entre las mismas cumbres. Entonces fueron días muy interesantes para un debate profundo sobre el funcionamiento de esta diplomacia de cumbres y creo que ahora con este panel vamos a tener ocasión de encerrar para les dar cuenta de lo que discutimos durante estos días y salgo bastante más culto por lo que se pasa, sobre todo en las otras cumbres, y he aprendido muchísimo. Creo que fue un tiempo muy útil desde el punto de vista técnico y político para nosotros. Entonces, les pido vuestra atención y muchas gracias por vuestra presencia. Gracias. Quiero darle ahora la palabra a Jason Marsack, que es el vicepresidente de Atlantic Council, reiterando de nuevo la colaboración en este foro. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias otra vez para la bienvenida aquí a Madrid, una ciudad increíble y siempre me gusta aprovechar de cualquier oportunidad para viajar aquí a Madrid. Cristina, yo quise empezar y agradecer otra vez a Sahib, Federico, Andrés, Cristina, todo el equipo y Instituto del Elcano, representado hoy con Carlos aquí en el panel. Esto por la colaboración, no solamente en este evento, pero también la organización y la ejecución de la serie de discusiones en el último día y medio. Hemos estado aquí en la serie de Sahib trabajando muy fuertemente para el futuro de las cumbres. Y hoy celebramos la conclusión de la 8ª edición del Foro Trilateral y la segunda vez que Atlantic Council está asociado con este foro. Para el Atlantic Council, dado nuestra dedicación a poner énfasis en el rol de América Latina al Caribe en el contexto global, este foro es un espacio único para discutir temas críticos para el posicionamiento de la región y su relación con Europa, con Estados Unidos y con Canadá. Nos reunimos para discutir la relación transatlántica y la diplomacia de cumbre en un momento global con muchos cambios y estamos muy atentos de todos los cambios, pero todos los cambios que estamos enfrentando, pero
esos cambios en un momento, en muy poco tiempo. Es difícil imaginar otro momento con esta velocidad de cambios. Estamos viviendo un momento de fragmentación y por eso es muy importante este foro que enfoca en el rol y el propósito de las cumbres, porque las cumbres representan oportunidad para el multilateralismo. Por supuesto, existe un nivel de escepticismo sobre las cumbres, pero hemos discutido la importancia en este momento de las cumbres y de todos los procesos de las cumbres. Sí, existen muchas oportunidades para mejorarlos, pero son oportunidades únicas para compartir visiones y perspectivas sobre temas transfronterizos, cuales tienen impacto en la vida cotidiana. Y el éxito de una cumbre, como hemos discutido, depende en algo particular del momento. Puede ser oportunidades para avanzar en temas continuos o en momentos más complicados, y este momento podría ser uno de esos momentos. Las cumbres representan oportunidades críticas para compartir perspectivas sobre el tema del día o solamente una oportunidad para unir líderes y ponerles en el mismo salón para discutir temas complicados. Al final, en un mundo en lo cual hay cuestiones sobre el multilateralismo, las cumbres siguen siendo con su relevancia para para este momento transatlántico y global y presenta una oportunidad existe ahora una oportunidad para actualizarles, pero también para trabajar en qué está funcionando y cómo podemos asegurar que el proceso de cumbres, el proceso de los líderes uniéndose para discutir los temas del día sigue siendo aún más relevante y aún más importante en los años que vienen. Entonces, con esto, Cristina, muchas gracias. Gracias a CEGIP y al Instituto Elcano. Gracias de nuevo, Jason. Siempre un placer colaborar con vosotros. Y por último, le paso la palabra a Carlos Maramut, que va a hablar en representación del Real Instituto Elcano. Muchas gracias, Cristina. Buenos días. Lo primero que quisiera es disculpar la ausencia de nuestro presidente, de José Juan Ruiz, y de Charles Powell, el director, que eran quienes debían estar ocupando este lugar en esta mañana. En segundo lugar, recordar que esta iniciativa de lo que llamamos en su día el Foro Trilateral Europa, América Latina y Norteamérica surgió hace 20 años atrás, ya en 2005, cuando nos planteamos profundizar en la discusión en torno a algunas cuestiones sobre el espacio atlántico. El espacio atlántico donde no solamente se trataba de poner en contacto a Estados Unidos y Canadá con la Unión Europea, sino también incluir la dimensión latinoamericana, aunque intentando que las discusiones que se mantenían en esos foros no fueran centradas exclusivamente en la problemática latinoamericana, sino tocar problemas, cuestiones, temas compartidos por las tres regiones. Eso fue lo que hicimos en las 7 ocasiones anteriores y en esta oportunidad, teniendo presente que en el espacio temporal de un año coincidían 3 cumbres. Primero la cumbre USLAC, que se va a celebrar los próximos días en Santa Marta, Colombia. En diciembre la 10ª Cumbre de las Américas, que se va a celebrar en Punta Cana, en República Dominicana. Y finalmente en noviembre de 2026 la Cumbre Iberoamericana en Madrid. Pues creímos, entre el Atlantic Council y CEGIP, los 3 organizadores, que era un momento propicio para abordar la problemática común que plantea la convocatoria de 3 cumbres de naturaleza distinta por un lado, pero que tienen un común denominador que es la participación de los países latinoamericanos en las 3. Y esto fue lo que nos dio de alguna manera la excusa para intentar profundizar en ver qué similitudes había, qué diferencias había, sabiendo obviamente que la comparación entre las 3 era complicada,
y sobre todo mucho más complicada en el caso de la Cumbre de las Américas respecto a la Iberoamericana y a la USLAC. La discusión de ayer y de la mañana de hoy giró en torno a algunas de estas cuestiones que también se trataba o se trata de abordar en la discusión que tendremos a continuación. Muchas gracias por vuestra presencia y espero que la 9ª sesión del Foro Trilateral nos encuentre otra vez aquí dentro de muy pronto. Gracias. Tomo ya mi asiento como moderadora. Se han introducido en las presentaciones algunos de los temas que hemos tocado y que queremos tocar. Y ahora, para profundizar, como comentábamos, pues tenemos aquí al propio Carlos, ya lo hemos presentado, a Kenneth Frankel, que es el presidente del Consejo Canadiense para las Américas y que ha sido también asesor, entre otras muchas cosas, asesor jurídico de la Secretaría General de la OEA, y a Rebeca Foratini, que es la secretaria general de Flaxo, colaboradora y amiga de la casa. Flaxo es observador de la Comunidad Iberoamericana y ella es también profesora en la Universidad de Brasilia, entre otras muchas cosas. No nos vamos a detener en los currículos. Decías, Carlos, que definimos la oportunidad de hablar de las cumbres por la coincidencia de estas tres en tan poco espacio de tiempo, pero también parecía por la oportunidad de cuestionar, como decíamos, la importancia entre las relaciones interregionales en este preciso momento, en un momento en donde sabemos que estamos en un cambio de época, en donde el orden global, como lo hemos conocido, está siendo modificado a marchas forzadas y en donde el multilateralismo, también como lo hemos conocido, está francamente cuestionado. Y las cumbres, por definición, son un espacio multilateral de mucha importancia, del más alto nivel. Ahora hablaremos también si lo importante es la cumbre o es el proceso, pero ahí está reflejado. Y también porque venimos hablando ya desde hace varios años de la posibilidad o de la definición de que exista una cierta fatiga de cumbres. Yo quiero recordar, la cumbre iberoamericana primera fue en el año 1991. No había en aquel momento ninguna otra instancia en donde los líderes latinoamericanos más los iberos se reunieran a ese nivel. Muy poco después, en 1994, se celebró la primera cumbre de las Américas en Miami, lo mismo con el formato que hoy conocemos. Y en el 99 tuvo lugar el primer encuentro América Latina Caribe Unión Europea, con otro formato, otras dinámicas, pero bueno, hablamos de ese momento dulce también del multilateralismo a finales del siglo pasado, en donde parecía que todo era posible. El momento hoy ha cambiado radicalmente, como digo, y por eso queríamos cuestionarnos cuál es el papel de las cumbres, si siguen siendo un instrumento válido de la diplomacia y del multilateralismo. Y quiero empezar por Rebeca. Nos hemos planteado estos días, ¿siguen siendo útiles las cumbres? ¿Siguen teniendo sentido tal como las estamos organizando? Gracias, Cristina. Bueno, ya empiezo aquí con una pregunta muy, muy difícil, porque durante todo el día de ayer estuvimos exactamente debatiendo sobre la importancia de cumbres y cómo medimos o no un éxito de una cumbre. Eso fue un tema muy fuerte. Pero yo tengo a pensar de manera muy positiva, incluso porque creo que las crisis funcionan para transformación. O sea, es siempre bueno retornar, regresar a las preguntas primeras. ¿Qué hacemos? ¿A qué sirve? Porque esta es la ocasión de transformar, ¿no? Y necesitamos, frente al nuevo contexto que vivimos, este nuevo contexto geopolítico, también un contexto muy, muy distinto, ¿no? Que hablamos mucho de accountability, de recursos del Estado, de control, y eso es muy importante de decir, de mayor cobranza de la sociedad civil, por ejemplo, debatimos mucho sobre los actores. Entonces, yo creo que más que contestar si debemos finalmente abandonar la idea de hacer cumbres, para mí es el contrario. O sea, no podemos echar fuera toda una construcción, un proceso, y hemos debatido mucho de la cumbre como no solo un evento, pero todo un proceso que no culmina con el evento, pero que sigue
durante el periodo entre las cumbres, y si vemos así y pensamos en un proceso histórico de construcción de espacios políticos, sí, yo creo que tenemos una memoria muy importante y también tenemos mucho que hacer adelante. O sea, las cumbres sigue siendo un elemento, un espacio político y de diálogo que me parece fundamental. Que en esa misma línea, desde la cercanía al gobierno de Canadá, desde un país como Canadá, ¿cómo se aprecia? Pero también con el conocimiento de la Secretaría de la OEA, de una institución que apoya la organización de la Cumbre de las Américas, ¿cómo se ve esta utilidad? Bueno, yo creo que para Canadá sumamente importante es multilateralismo. Y de ahí podemos hablar de las cumbres. También son importantes para Canadá porque es una manera, un vehículo para dialogar con otra gente. Si estoy hablando del hemisferio, de las Américas, es el único foro en el cual participamos, así como en una cumbre. También participamos en el Francofonía, pero eso es de países en varias partes del mundo. Pero para Canadá, o sea, que fue uno de los fundadores del orden internacional después de la Segunda Guerra y todavía ha apoyado mucho ese orden, Canadá vive por multilateralismo, es sumamente importante. Entonces, diría yo, las cumbres es un vehículo importante para promover esa política que tiene Canadá. Y Carlos, en América Latina ha sido, en su conjunto, muchos países de América Latina han sido de los primeros y principales impulsores del sistema multilateral, que conocemos, grandes defensores del sistema multilateral. Sin embargo, también somos conscientes de los múltiples esfuerzos de integración, de asociación, incluso de concertación, como son las cumbres. ¿Cómo se combinan todos esos esfuerzos, esas duplicidades, o cómo no se combinan? Bueno, es verdad que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, a la que hacía referencia Kenny, se funda de alguna manera o se sientan las bases del moderno sistema multilateral. América Latina jugaba un papel determinante. La membresía latinoamericana en Naciones Unidas superaba el 30 y algo por ciento, si no recuerdo mal, en ese entonces. Obviamente que a partir de los años 50 y 60, con el proceso de descolonización, todo esto cambia y en términos relativos la membresía latinoamericana va disminuyendo cada vez más. Pero lo cierto es que jugaron un papel importante en sentar las bases de ese sistema multilateral. La creación de la propia OEA es otra prueba de ello. Pero en el actual contexto internacional, donde el multilateralismo está en crisis, lamentablemente la fragmentación existente en América Latina imposibilita, junto con, en algunos casos, las malas relaciones interpersonales entre los mandatarios, lograr los consensos mínimos tanto en la agenda regional como en la agenda internacional. Esta mañana se habló mucho de los consensos en relación con las cumbres, los procesos de toma de decisiones, pero aquí no se trata de buscar una posición común, sino de encontrar quizás un mínimo común denominador que permita avanzar en algunas cuestiones. Y eso en los momentos actuales es sumamente complicado. Evidentemente que hay esfuerzos en esa dirección. La CELAC está haciendo un trabajo importante para poner de acuerdo a los países latinoamericanos y caribeños, lo cual no es sencillo. Lo vimos en Bruselas en ocasión de la cumbre US-LAC anterior, lo estamos viendo ahora, pero yo creo que el momento es propicio, sobre todo si finalmente la Unión Europea aprueba el acuerdo Unión Europea-Mercosur, se ha actualizado el acuerdo con México, y si esto ocurre, finalmente la UE va a tener tratados de libre comercio con el 24% del PIB latinoamericano frente al 35% de China y el 14%, al 35% de Estados Unidos y al 14% de China, lo cual
evidentemente sentaría las bases para que esta cumbre o ese LAC parta con buen viento, si se me permite la expresión marina, y situar a América Latina en una posición diferente. Ayer se hablaba sobre la necesidad, que me parece importante, de que en términos internacionales América Latina deje de ser un objeto de la política internacional, de la política global, para convertirse en un sujeto actuante con pleno derecho y participar del diálogo internacional con muchas cosas que decir y que aportar. Rebeca, ligado precisamente a eso, ¿cómo se puede convertir América Latina en un sujeto? Vuelvo a la pregunta anterior de la utilidad. Ahora mismo, con el formato de cumbres que tenemos, ¿están cumpliendo ese propósito de permitir canalizar la voz? Y luego, perdona, sumo a eso, ¿es posible tener una voz? ¿Es lo que se busca de estos espacios? Yo creo que lo que podemos decir es que hay una voluntad común de se posicionar de manera diferente. Pero hay que tener en cuenta también que el multilateralismo está siendo discutido hacia afuera y internamente en América Latina, ¿no? Porque mientras discutimos aquí América Latina, Unión Europea, por ejemplo, también tenemos que analizar críticamente todo lo que dice respecto a la integración latinoamericana, que de hecho se viene abajo en los últimos años. Estuvimos hablando del comercio que disminuye entre países latinoamericanos, que disminuye considerablemente, y la relación de país de América Latina, Asia, Unión Europea se ha hecho de manera muy bilateral, digamos así, ¿no? Entonces, de hecho, ya históricamente siempre cuestionábamos si existe una América Latina, esto de manera muy especial en relación a Brasil, se acordamos de los foros, encuentros, congresos desde el siglo XIX, XX, principio del XX, existe una América Latina. Brasil hace parte de América Latina, la colonización fue distinta, la lengua es distinta, las ciudades brasileñas están en el litoral volteadas para África o para Europa, entonces ¿de qué estamos hablando de América Latina? Y ese es un tema muy, muy recurrente hasta hoy. Existe una América Latina y si introdujimos la cuestión caribeña, esto se vuelve más difícil y si ponemos junto al Caribe anglófono, ahí la cosa se vuelve todavía más compleja. Y esto yo siento, o sea, hablando, por ejemplo, de mi posición actual como secretaria general de Flaxo, que fue un organismo internacional con perfil académico, pero para promover el pensamiento latinoamericano, la integración latinoamericana, y hay que decir que fuimos perdiendo esto también, ¿no? Entonces, es bien complicado pensar a América Latina como un ente homogéneo que se posiciona hacia el mundo, y yo creo que debíamos hacer y jugar dentro de este contexto geopolítico actual con esta perspectiva, que no solo que pensamos de nosotros, pero cómo nosotros pensamos los cambios globales. Cómo pensamos la relación con Europa, cómo pensamos la relación con África, con Asia, cómo queremos reposicionar frente al resto del mundo. Y le digo que son muy pocos espacios públicos, incluso académicos, mediáticos, donde esa discusión está puesta. ¿Qué piensa y qué rol, qué papel quiere América Latina jugar en este nuevo contexto global? Yo veo posiciones que incluso de gobiernos y algunas discusiones que se dieron en relación a CELAC. Mira, si pensamos el contexto actual, Estados Unidos, China, América Latina no tiene que decir, ¿no? Una posición que veo de manera muy crítica, porque sí tenemos mucho que decir, pero esto es muy particular de algunos países. Entonces ya de pronto hay un deseo fuerte de reposicionar de manera distinta, pero hay todavía dificultades históricas de comprensión de lo que es la propia América Latina y lo que nos une, ¿no? Además, teniendo un actor con una presencia muy fuerte en la región, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo esto provoca muchos cambios.
Pero para concluir, yo creo que de manera práctica, la propia discusión de cooperación sur-sur, la propia discusión que América Latina intenta ser reposicionando en relación a otras partes del mundo, es algo que está ahí muy presente. Y en relación de la Unión Europea, y es una posición mía, América Latina es la región que por sí tiene su lado, su histórico occidental, sus vínculos que son inmanentes en relación a la Unión Europea, que compartimos con Europa, y otra parte que ahí tenemos dificultades de tratar, que son los pueblos originarios, nuestras historias muy típicas de nuestra construcción, ¿no? Entonces, hay un espacio ahí muy vivo que está abierto para reposicionar América Latina ahora y construir un nuevo diálogo con Europa, que yo creo que es muy importante este contexto actual. Es de suma importancia por un pasado compartido. Es curioso porque mencionas un tema, por ejemplo, como el de los pueblos originarios, que para nosotros evidentemente es crítico en la región, pero Canadá también tiene mucha experiencia en esto. Y habéis mencionado el reto del consenso, el reto de una región frente al mundo, no en un sentido negativo, sino como espacios multilaterales. Pero ¿qué retos se ven desde Canadá en el futuro de las cumbres? También se ha mencionado Estados Unidos. Pues estamos abriendo una lata de gusanos, entonces. Mira, Canadá está viviendo ahora un momento único en toda su historia, en lo cual Canadá se considera, y es verdad que su existencia está en juego. Uh-huh. Existencia en lo económico y en temas de seguridad. Y eso tiene mucho que ver con lo que está pasando con el vecino al sur, pero también es un poco de lo que hemos hecho a nosotros mismos. Entonces, el papel o el desafío que tiene el primer ministro Carney ahora es defender el futuro económicamente de Canadá y de seguridad. Y cuando los canadienses hablan de seguridad, normalmente no hablaban de los Estados Unidos porque todavía compartimos una relación muy estrecha. Entonces se supone que eso va a seguir así. Pero hablamos del Ártico, que Canadá tiene un gran territorio y ya con el cambio climático ya están llegando barcos de Rusia, de China, entonces una serie de cosas y no tenemos para defendernos. Entonces, ¿qué hizo Mark Carney cuando tomó la posesión del primer ministro, del cargo de primer ministro? Dijo una frase, la primera frase que dijo, y se ha repetido varias veces, dice, la relación tradicional que tiene Canadá con los Estados Unidos ha terminado. Como muy churchilliano. Uh-huh. Así fue, bruto. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, ¿qué hizo? La primera semana, después de tomar la posesión, vino a Europa. ¿Para qué? Para hablar de economía y de seguridad. Y entonces, es el momento que estamos viviendo. Entonces, estamos en la búsqueda de amigos, de socios. Y ya no estamos hablando, eso voy a llegar al tema de las cumbres, estamos hablando de socios en cualquier aspecto. Entonces, normalmente los canadienses piensan en Europa y ahora está orientada más a Asia, Pacífico, para entender, porque somos un país pacífico también, como saben. Pero entonces nosotros estamos intentando, yo creo que podemos lograr algo de éxito de orientar un gobierno más hacia América Latina, porque nosotros creemos y vamos a presentar una estrategia en un mes sobre las oportunidades que tiene Canadá con América Latina para avanzar
su tema. Entonces está avanzando el tema internacional a la misma vez que está intentando de reconstruir Canadá, invertir en Canadá. Está hablando de unos proyectos, o sea, enormes para vivienda, para eso, para el otro, para el otro. Entonces eso requiere muchos recursos, recursos naturales, económicos, de personas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, pues para repetir, nosotros creemos que es así. Entonces las cumbres que sean así para nosotros son sumamente importantes, como dije antes, para dialogar y buscar cooperación con socios en América Latina. Y yo creo que la tendencia ahora que tiene Mark Carney, el gobierno actual, todavía ellos están desarrollando su orientación hacia el mundo, porque la verdad es que estamos un país buscando nuestro papel en el mundo ahora, el papel que está evolucionando. Pues es que creemos que si no va a funcionar bien las cumbres, yo creo que la tendencia es buscar multilateralismo. Entonces, buscar países en la cual pueden hacer cosas y ya lo hacemos. No es decir que no vamos a participar en cumbres, como dije antes, es importante, pero también Canadá no tiene tiempo para gastar mucho tiempo, o sea, así charlando. Entonces, para cosas de cambio climático o de cosas de indígenas, por ejemplo. Lula tiene mucho interés en hablar con Mark Carney y ha dicho en un tweet que quiere hablar con Carney del modelo canadiense para inclusión indígena. No la hacemos fabulosamente bien en Canadá, pero en América Latina creen que lo que hemos hecho es mejor que están haciendo allá. Puede ser, puede no. Entonces, pues es la respuesta. En América Latina, pero desde luego en Europa es una referencia el modelo canadiense, o lo ha sido tradicionalmente. Así que bueno, hay algo que aprender. Habéis mencionado, vuelvo a los retos, ¿no? Ese reto del consenso, ese reto también de la multiplicidad de ocasiones y Carlos, lo enumerabas al principio, es que en menos de un mes hay UECELAC, hay Américas, en donde hay una parte importante de los asistentes que se duplican. En un año tenemos la cumbre iberoamericana. ¿Qué otros retos tenéis? ¿Cómo se manejan las agendas, los temas? ¿Qué otros retos percibís en el sistema de cumbres actualmente? Bueno, los retos son múltiples, ¿no? Es decir, tu primera pregunta era si tienen sentido las cumbres, ¿no? Es decir, y yo creo que aquí vale una respuesta similar a la que se pregunta de forma reiterada en relación con Naciones Unidas, ¿no? Es decir, ¿tiene sentido las Naciones Unidas? Y una respuesta tópica es, bueno, si no existieran, habría que volver a crearlas. Es decir, y con las cumbres de alguna manera ocurre otro tanto de lo mismo. Los retos son múltiples, es decir, los retos pasan por fijar una agenda común para todas partes, una agenda que no sea asimétrica, es decir, uno de los problemas que pecaron las iniciales cumbres iberoamericanas muchas veces, o las cumbres entre Europa y América Latina, entre Europa y América Latina, es el de la simetría, el eurocentrismo, por así llamarlo. Pero frente a eso hay problemas comunes, hay una multiplicidad de problemas comunes, como pueden ser las migraciones, que en este momento es un tema decisivo, sobre todo a partir del cambio de la política migratoria de Estados Unidos, muchos flujos migratorios que buscaban refugio en Estados Unidos ahora se dirigen a Europa y España en particular. Otro es el tema del crimen organizado y el narcotráfico. La seguridad ciudadana se ha convertido en un tema central de las prioridades de la ciudadanía en muchos países latinoamericanos, pero cuidado que no es solo un problema de América Latina, es también un problema europeo. Yo creo que ha llegado el momento de dejar atrás esa forma trasnochada de entender el problema del narcotráfico, dividiendo entre países productores los buenos y países consumidores los malos, es decir, más en un momento en el cual, primero, con las drogas sintéticas no se sabe quién consume y quién produce,
y segundo, porque en América Latina ya dejó de ser una zona de producción para ser una zona de consumo, de tráfico y de lavado de dinero. Entonces, y si a eso agregamos el problema que supone la presencia de carteles de la droga latinoamericanos en Europa, pero también de carteles de la droga europeos y mafias europeas en América Latina, más el hecho de que en algunos emiratos del Golfo muchos de las cúpulas de estos carteles tengan refugio, pues lo que estamos viendo, por ejemplo, en puertos como el de Rotterdam, como el de Amberes, es una presencia exuberante del narcotráfico. La frontera entre Países Bajos y Bélgica cada vez se parece más al lejano oeste que a una zona Schengen, a un espacio de la zona Schengen. Y esto hace que debe ser visto como un problema compartido. Ahora, ¿cuál es el problema? Y de alguna manera Rebeca lo apuntaba en relación con el fracaso de la integración regional latinoamericana. El sueño de la patria grande bolivariano, que siempre fue una mera utopía, que nunca se planteó en nada, nunca se plasmó en nada concreto, más allá de un ideal, pues ya no existe. Se ha hecho trizas. Y el problema es que, más allá de la voluntad de convergencia y reforzado por esa fragmentación a la que me refería antes, en muchas cuestiones esenciales de la agenda regional e internacional, cada país hace la guerra por su cuenta. Lo vimos en la pandemia, por ejemplo, donde fue imposible consensuar ninguna política relacionada con las vacunas, ni la adquisición, ni la experimentación, ni la aprobación, o lo vemos ahora en el tema del narcotráfico. Mientras los carteles son capaces de traspasar la frontera sin ningún inconveniente, de traspasar la soberanía sin ningún inconveniente, los gobiernos siguen atenazados por los mismos esquemas, por los mismos clichés del pasado. Entonces, ¿existe América Latina? Que era la pregunta que también se hacía Rebeca. Yo creo que sí. Sí, yo creo que es una entidad innegable. Otra cosa es que los países que la componen sean muy heterogéneos. Pero bueno, en Europa son todavía más heterogéneos, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que si América Latina quiere convertirse en un sujeto del nuevo orden internacional, sea cual sea multipolar, sea bipolar, sea unipolar, si América Latina quiere tener una voz y defenderse o situarse de la mejor manera posible frente al enfrentamiento global entre China y Estados Unidos, que tanto la afecta, no tiene más remedio que unirse. Yo no digo que la respuesta actual sea la integración, porque en estos momentos es sumamente complicado, pero sí tiene que haber más cooperación intergubernamental, más colaboración intergubernamental y más coordinación intergubernamental. Luego volveremos a la coordinación. ¿Quién? No, sí, iba a decir, yo creo que hay un ejemplo de coordinación. O sea, hay cosas que Latinoamérica necesita resolver por sí mismo, quizás con ayuda, etcétera, de otros. Por ejemplo, hablamos de biodiversidad. ¿Okay? O sea, ¿quién va a proteger la biodiversidad de la región amazónica? Los países que están por ahí, ¿no? Entonces, lo que me dio un poco de fe o esperanza fue el Tratado Escazú, ¿no? Cuando los 9 países firmaron ese acuerdo sobre de eso de la región amazónica y no, podemos discutir si era muy agresivo, hubiera sido más agresivo, etcétera, etcétera, pero al fin del día eso fue de presidentes de la izquierda
y a la misma vez estaba Duque, el presidente de Colombia. Noboa está a favor de eso, se declaran ambientalistas. Entonces, si hay un espacio, no sé qué va a pasar en Brasil, si hay un cambio de eso, sí, bien, pero en ese momento, hace nada más 2 años, ¿no? Había un acuerdo, por lo menos, sobre algo de la biodiversidad y cómo pueden mantener el control de eso. Eso me da un poco de esperanza, igual de seguridad, o sea, sin coordinación entre los países de América Latina, o sea, es cómo se puede solucionar eso o intentar de solucionar eso, ¿no? Bueno, sí hemos hablado estos días de que esos temas que has mencionado, muchos de ellos no forman parte de la agenda de las cumbres, por lo que sea, porque los países mismos no los incluyen como temas de las cumbres. Rebeca, quería volver a la misma pregunta. ¿Retos que identifiques en el sistema de cumbres y alguna práctica positiva que podamos compartir? No van a ser solo identificar problemas. Bueno, de retos, ahí ya identificamos varios y sobre los temas, ¿no? Cómo decidir una agenda común y que este un reto también es un histórico bueno, o sea, todo el proceso de pautar, de decidir agendas, de temas, esto para mí ya es algo que las cumbres contribuyen muchísimo, ¿no? Entonces, como un canalizador de determinados temas que son decididos. Y hoy en la mañana escuché algunas contribuciones que me parece súper importante. Este proceso de los organizadores de las cumbres, pautar y poner una agenda que cree que es fundamental. Todo eso estuvo diciendo de esta importancia que tienen los organizadores antes de las cumbres, ya dar un direccionamiento de pautas. Y esto viene con muchos estudios, conocimiento, interlocuciones. Entonces ya de pronto yo creo que por ahí ya vemos bastante éxito en las cumbres, en trazar una agenda y temas que creo que es muy importante. En relación a temas que discutimos tanto y que es los retos hoy en día, porque parece que hay una explosión de temas, hay un tema fundamental ahora recordando que es energía, ¿no? Que tiene que ver con todo el medio ambiente, pero ese es un tema ahora que está ahí muy, muy vigente, cómo trabajamos la redistribución, el control de la energía, ¿no? Pero quisiera comentar, también escuchando su contribución a este posicionamiento de Canadá, es que no sé si a despeito de lo que pasa en Estados Unidos, también se no debemos, junto a discutir América Latina, rediscutir Américas. Y yo creo que esto es importante, tener América del Norte, México y Canadá. O sea, también Canadá puede ser una puerta para rediscutir el continente como un todo, reposicionar el continente a dispensa de Estados Unidos lo que está pasando, porque él es un actor que no es América, es global y toda la influencia global. Pero creo que esta me hace pensar lo que dijo, más que decir aproximar de América Latina, Canadá quizás está en el momento, pensando geográficamente, pensando en medio ambiente, rediscutir Américas, ¿no? Una discusión que sería histórica, muy importante recuperar. Y también entre los retos de las cumbres, hablamos mucho de lo que se podía hacer de estas cumbres, de la manera que se podía relacionar con otras reuniones multilaterales en el mundo y en otras regiones. O sea, no podemos comparar cumbres, ya de pronto fue muy difícil hablar de 3 cumbres como hicimos, pero también se discute mucho cómo trabajamos con otros eventos, con otras cumbres en el mundo. Y cómo podemos nos incorporar en estas perspectivas. Y esto que hablando también, por ejemplo, la Amazonía, me hace recordar las reuniones que ha tenido y Brasil ha propuesto con los países los africanos que poseen grandes florestas tropicales.
¿no? Las selvas y todo, cómo juntos pueden discutir la protección del medio ambiente. O sea, no es solo Amazonía, pero es un tema que abre la cooperación, la discusión, la posición de América Latina en relación a África, Asia, donde se encuentran también importantes reservas naturales. O sea, hay cosas, hay desafíos, pero veo sí positivo, las cumbres sigo viendo en esta capacidad de que tiene uno de reflexionar sobre una agenda y ponerla en discusión entre diversos países. Y hacer a América Latina reflexionar como hace CELAC también, o la cumbre iberoamericana y las demás, agir o reflexionar sobre exactamente cómo se construye. Es muy difícil. América Latina pensar a sí mismo como América Latina ensimismada dentro de sí, pero es el encuentro con el otro, como siempre decimos los antropólogos, el encuentro con el otro que define las identidades. El momento que la región se senta con Europa, se senta con Asia, se senta, ahí sí empezamos a definir nuestras fronteras. ¿No? Es muy importante ese espacio de diálogo con el otro más distante. Antes hablabas de que las cumbres son espacios políticos, pero todas estas agendas tienen un componente político y otros muchos componentes. Y otro de los temas que hemos hablado son de los actores, quienes intervienen en las cumbres. Por supuesto, el foco se pone en la cumbre de alto nivel con los jefes y jefas de Estado, pero hay muchos otros encuentros. La experiencia de las empresas, por ejemplo, o la experiencia de la sociedad civil cuando participa. En el caso iberoamericano hay un foro de parlamentarios que se quiere recuperar para la próxima cumbre. ¿Cómo se ve desde el ambiente empresarial, por ejemplo? ¿El papel de las cumbres tiene sentido? ¿Se aprovechan de esa ocasión? ¿Se comparten esas agendas también? Bueno, es una buena pregunta. Pues nosotros hemos sido los representantes de la... Nosotros somos un bien público y privado, entonces hacemos muchas cosas para el consumo público y también ayudamos a las inversionistas más grandes de Canadá en América Latina, más en organizar encuentros y charlas, etcétera, etcétera. Hemos sido los representantes de los CEOs, de los altos ejecutivos de Canadá en los cumbres empresariales, en las cumbres de las Américas, ¿no? Y varias veces. Y bueno, yo creo que sirve para un networking, pero el tema, el desafío es que gastan mucho dinero y energía, por lo menos 2 años antes de cada cumbre, organizando y por sector de energía, por minerales, por tech, por etcétera, etcétera. Cada comité hace su reporte, etcétera, etcétera, van todo y hay una lista de recomendaciones al final. Se supone es para compartir con el presidente y los presidentes, y normalmente eso no lo pasa. Entonces, todo ese trabajo es podemos decir, nada. Y porque los presidentes, los jefes de Estado y los gobiernos nunca han sido, por decir en inglés, invertido en el proceso ni los resultados del proceso. Yo creo que la idea es interesante, pero yo creo que también hay que repensar cómo lo vamos a hacer para que sea más útil. Si la idea es nada más tener un intercambio entre los altos ejecutivos, un network y todo eso, pues está bien. Yo sé por parte... Ay, Dios mío. Pero va a ser muy, muy difícil que vayan altos ejecutivos de Canadá, por lo menos yo me imagino de otros países, si nada más es para un networking y todo eso. Porque para salir de su oficina, pasar 2, 3 días viajando, etcétera, etcétera, para hacer un networking, ellos tienen otras oportunidades para hacer network como quieran. Entonces, hay que pensar el proceso y qué esperamos de todo eso.
enlazo esto justo, ¿qué esperamos del proceso? Otro de los temas que hemos hablado estos días así del resultado de las cumbres y del seguimiento que se puede hacer ese resultado y de la falta de mecanismos para realmente poder en la siguiente cumbre decir esto que nos habíamos comprometido a hacer lo hemos cumplido o no lo hemos cumplido. Y también estás hablando de repensar, antes el embajador mencionaba la palabra actualizar, ¿no? Estamos en ese proceso de actualizar el sistema de cumbres. Carlos, ¿es posible establecer un mecanismo de seguimiento de los compromisos que se adquieren en una cumbre, sea cual sea? Es posible y debería ser posible. De todas maneras, antes de abordar esto, me gustaría mencionar una cosa que tiene que ver con los aspectos políticos que señalabas sobre las cumbres. Y en referencia a estas tres cumbres que estamos abordando, la cumbre de las Américas, la UESLAC y la Iberoamericana, y las otras cumbres que hay. Sí, sobre todo en un momento de cumbritis, ¿no? Es decir, como el actual, tú misma lo decías, ¿no? Es decir, cuando se creó en el 91 la cumbre iberoamericana, No había. no había más, o había muy pocas. Pero me quiero referir concretamente, y aquí hay un sesgo profesional inequívoco, al peso de la historia en estas tres cumbres, que es mucho mayor e incomparable con la mayor parte, valga la redundancia, de las cumbres que existen en todo el mundo. Y esto tiene que ver con las especiales relaciones que hay entre España, Portugal y América Latina, entre Europa y América Latina, o inclusive en las relaciones hemisféricas, que tienen más de 2 siglos de duración. Las otras son los famosos 5 siglos, aquí hay más de 2 siglos. Es decir, que hay un pozo histórico en las relaciones entre los pueblos que conforman ese universo de estas tres cumbres, que no es posible encontrar en otras cumbres del presente. Y esto yo creo que debería ser puesto en valor, de alguna manera, no sé cómo, pero debería ser puesto en valor. Y esto tiene que ver también con el tema que él está haciendo todo lo posible para sabotear esta discusión. Se ve que se siente muy amenazado por el vecino del sur. Cada vez somos muy pacíficos, eso no para interrumpir nada, perdón. Tiene que ver con el tema de la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, porque sin él, en muchas ocasiones, los participantes de las cumbres, sean mandatarios o sea quien sea, bueno, pueden pensar, firmamos esta declaración, firmamos este compromiso y luego no se asume ninguna responsabilidad. Entonces, es necesario que existan mecanismos, y se planteó esta mañana, vinculado sobre todo a las instituciones organizadoras de las cumbres. Es más sencillo en el caso de la Cumbre de las Américas con la OEA y en la Cumbre Iberoamericana con esta casa, que son estructuras permanentes. Menos en el caso de la CELAC, que solo tiene la presidencia pro tempore y las troicas que las vertebran, pero que obviamente crearían un espíritu diferente en el momento en que se llegue a las cumbres. Alguien planteó una idea interesante en la discusión de ayer, que fue que, como se hace en muchas reuniones y juntas y asambleas, que el primer punto de la orden del día es aprobación del acta de la sesión anterior, pues que al comienzo de cada cumbre no es que haya que aprobar el acta de la sesión anterior, pero sí se repase al menos el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la sesión previa. Rebeca, ¿cómo ves esa posibilidad de que se incorporen mecanismos de seguimiento?
Bueno, ahí viene el gran reto de todo lo que hacemos y estuvimos discutiendo mucho si estos mecanismos pasan también por una mayor transparencia de las cumbres hacia la ciudadanía, hacia los participantes, todo un debate hasta dónde vamos y lo que nos importa. Pero sí, yo creo que hablamos mucho de accountability, de resultados, pero también discutimos que hay que tener un poco de cuidado, o sea, de los límites que una decisión en una cumbre puede tener. Y esto tiene que ver también con las formaciones estatales, porque, por ejemplo, si se hace una decisión que se promueva una norma, una legislación específica sobre determinado tema, si pensamos en Brasil, imposible. Este es el Congreso Nacional, el Ejecutivo no tiene fuerza para esto, ¿no? Hay varias medidas que el poder centralizado, el poder presidencial no tiene fuerza, el Ejecutivo no tiene fuerza para hacer cambios y esto está en el Congreso y en el Poder Judicial. O sea, al menos nuestra experiencia en Brasil son tres poderes muy fuertes y que trabajan en un balance entre ellos muy complejo, sobre todo ahora que hubo cambios durante el gobierno anterior, que inclusive el Congreso Nacional controla una gran parte del presupuesto público, decidiendo dónde van los recursos, y él mismo tiene poder de aplicar estos recursos que eran antes responsabilidad del Ejecutivo. Entonces, tenemos que tener esta accountability y de cobrar y decir lo que fue cumplido o no, pero nos perdimos si quedamos en esto porque es muy difícil decir cumplió o no cumplió cuando sabemos que los jefes de Estado que están ahí no tienen fuerza para hacerlo a nivel nacional, donde hay una correlación de fuerzas muy, muy específicas. Pero sí es verdad que lo que creo que es una forma de accountability, de transparencia, y hemos discutido eso en 2 días, es exactamente la transparencia de resoluciones, de un banco de datos, de la memoria de las cumbres, de toda su agencia, de todo lo que ha producido como discusión, o que sea vinculada a estudios, expertos, que pueda alimentar lo que se ha decidido como resolución. Y hemos hablado también de lo que es importante de las cumbres, que es casi esta traducción normativa y de conocimiento que sea, estoy de acuerdo, es muy difícil cuando uno tiene una Secretaría General que pueda hacer esto, pero yo creo sí que empieza para tener este conocimiento de los países que compone, de sus reglas, de sus formaciones, para que así los organizadores ya saben cuando deciden una agenda los límites a dónde van. Y ahí sí pueden proponer cosas muy factibles, ¿no? Entonces sería muy ilusorio en este mundo de correlaciones de fuerza que quisiéramos que la resolución fuera por una decisión de una cumbre de jefe de Estado cumplida y toda la realidad que existe en los países en este momento internamente o en sus relaciones con otras regiones también, ¿no? Entonces todo esto es un reto. Pero al mismo tiempo, si las secretarías, y yo creo que esto que has dicho, años trabajando, regiones trabajando juntas, cumbres que son más antiguas, si la Secretaría tiene esta capacidad de construir memoria, que tiene la capacidad de construir agendas, ya está haciendo mucho. Y da transparencia a todo lo que se ha hecho, ya es una forma de accountability, ya es una forma de enseñar que somos un proceso de construcción de vínculos, ¿no? De relación. Entonces, yo pensaría más en el aspecto de hacer más transparencia de lo que hacen, del histórico, de las resoluciones que se han hecho y de las posibilidades de hacer esta traducción. Y digo traducción también porque es muy, muy chistoso. Yo hice
participé de una gran investigación sobre protección de datos y privacidad de América Latina y que siguen las reglas de la Unión Europea. Y fue una gran sorpresa, hicimos cuantitativo y cualitativo, y fue una gran sorpresa para nosotros porque tuvimos que dar un paso atrás, hicimos entrevistas de todas las autoridades de datos, que cada lugar entendía lo que debe ser protegido o no, lo que se entiende por privacidad, de manera muy distinta. Entonces, aunque aplicara la misma regla, todos tenían una comprensión y con base en esta comprensión hacían sus estructuras administrativas y tomaban sus decisiones. Entonces, algo que parecía, era un estudio dentro de las facultades de Derecho, donde estábamos manejando, pero vimos que más que la norma, hay que traducir sentidos. Y esto sí es un reto enorme y que creo que las cumbres es un espacio político para dar sentido y traducir estas cosas a través de la experiencia. Nada más quería decir que yo creo que una cosa básica, un desafío básico, es que mi experiencia en las cumbres de las Américas son cumbres en búsqueda de un tema no polémico y no transnacional. O sea, educación, por ejemplo, pues todos los países van a hacer educación muy importante. Al fin del día, cada país necesita implementar lo que quiere hacer sobre su propio sistema de educación, etcétera, etcétera. Todos podemos decir, es muy importante, hay que mejorar. Pues sí, cierto, pero para convocar una cumbre, para discutir eso, pues, no sé. Entonces, yo creo que las cumbres deberían estar basadas, debe ser un tema transnacional urgente que busca un foro. Eso sí debería ser. Y yo veo cada día, entonces, en vez de evadir esos problemas transnacionales, deberían de dialogar. Hay pleitos, que no hay desacuerdos, que sea, pero por lo menos que haya ese diálogo o conversatorio entre los participantes. Quiero hacer como dice la secretaria para la Cooperación, un acto de propaganda, porque hablando del rendimiento de cuentas, de los mandatos, del seguimiento de mandatos, de los temas, etcétera, en las cumbres iberoamericanas hay dos niveles. Está el nivel político, que tiene sus declaraciones y sus instrumentos, etcétera, pero luego está el nivel de la cooperación, en donde hay un plan de acción de la cooperación que se aprueba sistemáticamente y del cual sí hay un seguimiento permanente y hay una materialización permanente de eso. Con lo cual, bueno, pues hay otros espacios y otra forma de tratarlo. Se nos está acabando el tiempo y no quiero dejar de preguntaros por el otro tema que ha estado permeando todo este tiempo y que creo que no hemos acabado de resolver, como ninguno, pero es interesante plantear, y es la posibilidad de diálogo, no solo por los temas nacionales, transnacionales, sino porque en muchos casos se solapan. Si en la Cumbre de las Américas se va a hablar de educación, pero en la Cumbre Iberoamericana también se va a hablar de educación y muchos de los actores son los mismos, hay una posibilidad de algún tipo de coordinación. ¿Es deseable? ¿Es posible? No sé cómo lo veis, no sé quién quiere empezar. Deseable sería deseable. Es decir, que estas tres cumbres que tienen un denominador común, que es América Latina, tengan más zonas de solapamiento, sería realmente no solo deseable, sino inclusive óptimo. El problema es si es posible, sobre todo entre la Cumbre de las Américas y las otras dos. Entre la Cumbre USLAC y la Cumbre Iberoamericana nos encontramos, por ejemplo, que muchos países observadores en las cumbres iberoamericanas son europeos. Entonces, obviamente ahí el papel o el lugar de convergencia sería mucho más sencillo. En el momento actual, con la crisis del multilateralismo, con la presencia
del vecino del sur para Canadá, del vecino del norte para México y toda América Latina, pues es más complicado. Sobre todo teniendo en cuenta el peso determinante que juega Estados Unidos en la Cumbre de las Américas. Incluyendo otro hecho diferencial que me parece importante, y es que mientras en las cumbres iberoamericanas y en las cumbres US-LAC no hay exclusiones, en la Cumbre de las Américas sí. Y que éstas tienen consecuencias importantes sobre la participación no solo de los excluidos, sino también de los autoexcluidos. Ujú. Lo vimos en el caso, por ejemplo, de la cumbre anterior de Los Ángeles, donde el solo hecho de excluir a 3 países, el trío de los sospechosos habituales, Cuba, Nicaragua y Venezuela, generó automáticamente una respuesta solidaria de otros países. Entonces, esto evidentemente complica la posibilidad de establecer mecanismos de diálogo o de interacción. Y luego hay otro elemento añadido, y es la existencia de mecanismos organizativos distintos. Es verdad que América Latina forma parte de los 3, pero esto no basta. Sería la condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, ya hablamos antes, ¿no?, de que hay estructuras permanentes en algunos casos, hay estructuras mucho más efímeras en otros, ¿no?, en el caso de la CELAC, por ejemplo. Entonces, este es otro factor añadido de dificultad que complica la posibilidad de establecer canales de comunicación, vías de diálogo entre las 3 cumbres. Sin embargo, Rebeca, tú apuntabas en algún momento también la posibilidad de que desde el ámbito académico, de los think tanks, etcétera, se estableciera por lo menos cierta coordinación de agendas, ¿no? Sí, yo creo que estando de acuerdo con lo que se ha dicho y además creo que las cumbres, las 3, por ejemplo, tienen perspectivas y se da diálogos diferentes, aunque tengan los mismos observadores. Ahí yo regreso de los vínculos de Iberoamérica, ¿no? Vínculos históricos, de todo que hay que tener este punto que marca, digamos, un discurso y una participación diferenciada de lo que sería, por ejemplo, una cumbre más amplia de toda, uniendo toda Europa. Y sí hay 2 puntos relacionados a esto. Yo creo que un punto que es una agenda común y que ayudaría a las 3 cumbres aquí en cuestión es la discusión de multilateralismo. Si hay algo que compartimos, los organismos internacionales, las cumbres, es la crisis del multilateralismo. Entonces hablamos mucho de educación para el multilateralismo, la necesidad de reponer esta discusión. Y este es un punto que puede ser un vínculo entre una discusión entre estas cumbres, ¿no? Y el compromiso de los países que participan en la defensa del multilateralismo. Aunque discutimos si está aquí ocupando ese espacio, no puede ser que se va a posicionar contra el multilateralismo cuando regrese a su casa, ¿no? Entonces, ya de pronto, esto es un tema que está en la esencia misma de la cumbre, de la participación de jefes de estados, es el compromiso con el multilateralismo. Y quizás a partir de este compromiso, ahí podemos jalar agendas más coordinadas. Pero de todas maneras, a veces, no tomando educación, pero podría ser todos los temas que han propuesto y discutido, género, cuidado, todos estos temas pueden tener un biais distinto, diferente cumbre, ¿no? De cuando hablamos de Iberoamérica, cuando hablamos de posibilidades con la Unión Europea y cuando hablamos ahí en la cumbre de las Américas, ¿no? Entonces, yo creo que esto da estas
no necesariamente decir, ocupa de ese tema, yo me ocupo de esto, pero tener claridad a partir de qué entrada se está dando a estos temas para que no tenga una super posición. En ese sentido, si hablamos de una crisis que es compartida, quizás discutir multilateralismo en sí puede ser difícil en la Cumbre de las Américas, incluso por esta posición ambigua de Estados Unidos en relación al multilateralismo, pero al menos en la Cumbre iberoamericana y por ejemplo, de la Unión Europea y las demás, es un punto que puede estar ahí en discusión desde el principio, ¿no? El compromiso, y ahí sentamos para hablar qué hacemos con este espacio, ¿no? Yo creo que ahí podemos empezar a construir algún consenso. Bien. ¿Algo que añadir sobre esto? En particular, o sea, sobre La posibilidad de coordinar, visto precisamente la dificultad, por ejemplo, de coordinar agendas con la Cumbre de las Américas, por el peso también que tiene Estados Unidos, ¿no? En este momento. sí, yo creo que es como dije ayer, ese es el elefante en el salón. O sea, yo creo que hay que pensar cómo es el multilateralismo, cualquier sitio del mundo, pero estamos hablando de las Américas. Sí, el país más importante o es neutral, en el mejor caso, o quiere destruir los instrumentos de multilateralismo. Esa es una cosa que hay que pensar. Me imagino, vamos a ver cómo va en la República Dominicana. Va a ser un ejemplo muy interesante. No sabemos cómo va a portarse. Eso es la primera vez. Pues hay que ver cómo va el tema y si que quieren llegar a un consenso de un punto o no. Yo sé en el tema de Canadá fuimos anfitriones, es una cumbre más pequeña, pero importante del G7 en 2017 en Charlevoix, en Quebec, y este año en Kananaskis, en Alberta. Y la experiencia que tenía Canadá en 2017 con el entonces presidente, que ahora es el presidente de nuevo de los Estados Unidos, es que no pudieron llegar a un acuerdo en la declaración final porque había una frase en la declaración apoyando el orden internacional basado en leyes y normas. Entonces, Canadá aprendió algo de eso. Entonces, esta vez en Kananaskis, en vez de intentar de firmar una declaración grande, etcétera, etcétera, enfocaron en unos sectores muy pequeños con declaraciones muy pequeñas, y así sí lo hicieron. Pero yo creo que la experiencia de Canadá en el G7 muestra que sí hay la importancia de las cumbres, sea lo que sea los Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, o sea, estaba de acuerdo con los otros países, dialogaron sobre muchas cosas. También Mark Carney invitó a Claudia Sheinbaum y Lula también, entonces había una oportunidad de interactuar. No estás haciendo nada. No se preocupe. Perdón. No respires. Pues sí, entonces yo creo que lo que va a ser interesante es ver lo que sucede en la República Dominicana, a ver qué postura toma los Estados Unidos en eso. Pero sea lo que sea, ya entendemos más o menos dónde va la tendencia, entonces puede ser una oportunidad. O sea, es un desafío, pero quizás es una oportunidad para América Latina a hacer las cosas, o sea, sin la participación de los Estados Unidos como está compuesto ahora. Yo no sé. No sé. De todas maneras, no te olvides que en la 8ª Cumbre de las Américas, en Lima, cuando estaba el mismo presidente, tuvo que bombardear Siria para no ir a Lima.
Esperemos que no llegue a ese punto en estos momentos, ¿no? Que las opciones. We have to end on a happy note. Sí. Sí. Bueno, hemos hablado, por supuesto, en estos días de muchos más temas, pero creo que aquí hemos planteado ya bastante, se nos ha acabado el tiempo. Me llama la atención porque en todo este momento, todo este rato que venimos hablando, no hemos ni mencionado las ausencias de los líderes, que es siempre un tema recurrente, los que van, los que no van, etcétera, ni hemos sacado la palabra narrativa, que también ha salido mucho en nuestra conversación. O sea que, Bueno, pues, las ausencias hablan por sí solas. exacto. Y no hablamos ahora narrativa. Pero no vamos a hablar de la narrativa ahora, eso será para otro capítulo. Así que muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias de nuevo a todos por asistir. Ya digo, el tema no se acaba aquí, esperamos sacar un documento que sintetice las prioridades que se han planteado en este foro y seguiremos hablando de cumbres. Muchas gracias.